Bien, este, como se les estaba indicando ya, vamos nosotros a hablar el día de hoy sobre las mentiras que las mujeres creen acerca de las prioridades. Y bueno, interesante ponernos a pensar a qué cosas denominamos nosotros prioridades, ¿no? Siempre nosotras las mujeres somos multifacéticas, somos multitareas, estamos pues preparadas para hacer muchas cosas a la vez, pero a veces no focalizamos y generalmente siempre estamos en nuestra mente con miles de cosas. Estamos descansando y estamos pensando muchas cosas alrededor de nuestra cabeza que lo que pueda estar pasando, ¿no? Miren, hasta ahora nosotros hemos visto tres áreas importantes en la vida de toda mujer. La primera es acerca de nosotras mismas, luego hemos visto acerca de Dios y luego hemos visto acerca del pecado. Y son tres áreas donde el enemigo sembró semillas de mentira. Pero también frente a esas, también nosotros hemos tenido y hemos advertido que existen las verdades. Y en cada una de las sesiones que hasta el día de hoy hemos tenido, hoy día sería la cuarta sesión, hemos podido darnos cuenta cómo esas mentiras son tales y frente a ellas las verdades se alzan y tienen que traer abajo esos viejos mitos o esas viejas creencias que nosotros hemos tenido. Entonces, si nosotros en estas tres áreas tan importantes hemos tenido esas mentiras, también es más fácil en la vida práctica poder ser engañada. Y las prioridades son precisamente esas actividades de la vida diaria. Voy en este momento a compartirles para poder que ustedes puedan tomar conocimiento de las cosas que normalmente nosotros podemos tener y que normalmente podemos nosotros creer, ¿no? Vamos nosotros a compartir respecto este, a estos aspectos. Mentiras que las mujeres creen acerca de las prioridades. Este, Normalmente nosotros como mujeres siempre buscamos tener equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en el área física, en el área emocional, en el área familiar. Y siempre esa es una de las cosas, nuestras grandes luchas que nosotros vamos a tener. Y normalmente siempre nosotros tenemos una primera mentira. Y esta primera mentira, fíjense, está acerca de no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Y en la figura que nosotros podemos observar, vemos a una mujer que no solamente es una mujer que realiza una actividad en una oficina, en el trabajo, o de repente en una ocupación o profesión en la que se dedique, sino también tenemos aquella mujer que es multitareas en casa, en el que tiene que llegar, muchas veces cocinar, lavar, planchar, atender a los hijos, orientarlos en la parte educativa del hijo, etcétera, ¿no? Entonces, si es que nosotros, ustedes de repente pónganse a pensar, ¿no? Podemos encontrar con una amiga todo, y a veces le decimos, ¿cómo estás? Y encontramos muchas veces estas respuestas, por ejemplo, ¿no? Encontramos estas respuestas como decir, ocupada, estoy con la familia o estoy cargada, o de repente no tengo tiempo, estoy cansada. Y es así que nos pasa, o sea, es parte, ¿no? Es parte de nuestra razón misma de ser. Entonces, vivimos nosotras al límite de nuestras capacidades. Si en este momento cualquiera de nosotras, y yo soy la primera en poder señalarle, que tenemos mil y un oficios, mil y una actividades, ocupaciones, y realmente esta es una de las grandes mentiras. Y ustedes dicen, pero tengo muchas cosas que hacer. Evidentemente, si nuestra expectativa está en función a lo que encontramos en casa o encontramos en el trabajo, en nuestra vida diaria, obviamente esta frase va a calzar perfectamente. No tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones, ¿no? Y más aún, ¿qué nos guiamos o qué nos orientamos? Las redes sociales. A través de las redes sociales se vive una vida paralela, pero también una vida de mentira. Pues nosotros vamos a, por la influencia de las redes sociales, cualquier red social a la que nosotras podemos tener mayor afinidad, vamos a ver pues fotos o de repente vamos a hacer actividades en donde dice que vamos a tener que hacer
cocinar, remodelar, hacer deporte, hacer gimnasia, fitness. Este, entonces, obviamente, pues eso va a ser, también va a traer consigo ese caos, esa tensión, esa preocupación, esa carga adicional de estar pensando, tengo que cubrir las expectativas que las redes sociales, es decir, que la sociedad me está imponiendo a mí. El tema respecto a este punto es que las investigaciones dicen, si nosotros nos remontamos a lo que vivieron nuestras madres o lo que vivieron nuestras abuelas, hoy en día tenemos artefactos eléctricos, fíjense, que es como si nosotros tuviéramos 50 sirvientes a nuestro lado. Antes no había refrigeradoras, antes no había microondas, antes no había olla eléctrica, antes no había artefactos, licuadora, lavadora, no existían. Entonces, imaginen ustedes a la mujer de antes, tenía más de 24 horas, todas desde el que el mundo es mundo, a excepción, claro está, de ese versículo de la Biblia en donde el Señor detuvo el sol, y eso es uno de los versículos de repente que podemos nosotros en Josué 10:13, ¿no? 168 horas en una semana y 52 semanas en un año, únicamente una vez en la historia que está registrado en la Biblia. Todos los demás tenemos 24 horas, tenemos 7 días de la semana, tenemos 12 meses del año. Entonces, ¿por qué nos abrumamos? La pregunta cae solita de madura. ¿Por qué es que nosotros, nosotras, nos abrumamos? ¿No? Pues es que aceptamos que no tenemos tiempo. En realidad, no tenemos tiempo y pensamos nosotros que obviamente esa mentira es realmente cierta. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, Jesús vino y él tenía un plan, que era un plan de redención, ¿no? Y en este plan de redención podemos citar un versículo, que es Juan 17:4. Y en Juan 17:4 lo voy a citar, lo voy a parafrasear porque la cita no es tal cual, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, he acabado la obra que me diste. Jesús allí nos está dando la clave. Jesús no le dijo a Dios, mire, he acabado la obra o el encargo que me dieron los apóstoles. No me no, porque los apóstoles recuerdan que él quería que vayan, que arremeta, espada en mano y que haga un sinnúmero de cosas. O tampoco, ustedes se ponen a pensar, cuando Jesús se fue, ascendió, quedaron muchas personas con lepra, muchas personas que necesitaban sanidad, muchas personas que necesitaban ser levantadas de la tumba. Pero finalmente se resume a algo muy vital. Jesús le dice a su Padre que he acabado la obra que me diste que hiciese, le encaminó, le dio una tarea y esa tarea es la que se cumplió, ¿no? La pregunta que todas nosotras nos hacemos, y yo me incluyo, es la siguiente. Pero antes de poder ingresar, vamos a ver qué cosa es la prioridad. Las prioridades, porque ahorita nuestro tema de hoy es las mentiras que tenemos todas las mujeres acerca de las prioridades. Vamos a ver qué es prioridad. La prioridad, dice, por ejemplo, es la ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra. Entonces, tengo una larga lista de tareas. Yo tengo que saber y tengo que priorizar, ponerle un número a cada una de las actividades y en función a esa yo voy a darle el grado de importancia del 1 al 10 o del 1 a la tarea última que yo necesite hacer. Otra de las definiciones es cosa que se considera más importante que la otra. Entonces, yo sé que de las 10 tareas o de las 20 tareas que yo tengo que darle el grado de supremacía a una en relación a la otra. Por ejemplo, aquí cita el ejemplo
La educación es una de las prioridades del gobierno para este año. Por ejemplo, hay prioridades en el sector salud, en el sector minería, en el sector transporte, etcétera, etcétera. Pero para el ejemplo que estamos citando, la educación tendría pues el número uno y en relación a las otras actividades tendríamos que darle también su orden de prioridad. Entonces, volviendo a la pregunta que es, ¿qué tipo de actividades o qué tipo de agenda tengo que vivir? ¿Mi agenda o la agenda de Dios? Entonces, todas nosotras tenemos muchas cosas en nuestra cabecita y decimos, yo tengo que hacer tal o cual cosa, yo tengo que ser la mejor mamá, yo tengo que ser la mejor esposa, yo tengo que ser la mejor hija, yo tengo que ser, y así voy a enumerar mi larga lista. Entonces, ¿eso es lo que estoy viviendo yo, mi propia agenda o la agenda del Señor? ¿Estoy viviendo mi agenda o estoy viviendo la agenda de mi vecina o la competencia a la que yo estoy entrando o ingresando para superar las expectativas en función y en comparación a las otras mujeres que me están rodeando, ¿no? Entonces, si yo vivo la agenda de Dios, yo voy a vivir conforme a lo que el Señor me ha establecido para mi día, lo que el Señor ha establecido para mi semana y lo que Él me ha establecido para toda mi vida. Entonces, hay otra de las cosas también que es importante, otro de las palabras o de los conceptos, que es la frustración. Es una palabra que abarca muchas aristas y abarca muchas áreas, ¿no? Eh, Cuando yo me frustro es cuando yo voy a asumir actividades que no están elaboradas o agendadas por Dios para mí. Entonces, esa es una de las cosas que me va a generar a mí frustración. Entonces, lo primero que tengo que hacer es meditar y discernir lo que el Señor quiere para mí. ¿Cuáles son las pautas, los lineamientos, de qué manera Él quiere que yo pueda trabajar? Eh, pero obviamente, si todas nosotros nos podemos recordar, muchos de ustedes pues dirán, pues evidentemente Carla está equivocada, ¿no? Porque ella no vive en mi vida, ella no está en mis zapatos, ella no está viviendo la circunstancia que yo estoy pasando, ¿no? Pero déjenme decirles que cada una de nosotras tenemos nuestras propias prioridades, tenemos nuestras propias actividades. Y yo les podría decir que nosotros tenemos nuestras propias agendas, pero la agenda hay entre la que está, por ejemplo, la de Pili, la de Irmita, la de Mari, esas agendas de cada una de ellas, hay un elemento común, que es que todas nosotras tenemos que mirar y converger en un solo aspecto, que es nuestra visión, nuestra mirada en Dios, ¿no? Otra de las cosas también que tienen que ser importantes, importantísimas, es aceptar nuestras limitaciones. Nosotras no somos las mujeres maravillas. Nosotras no somos las supermujeres. Nosotras no somos de repente, no sé, el personaje de los cómics que más femenino de los cómics que nosotros podemos ver. No lo somos. Somos mujeres con limitaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que aceptar que no lo podemos hacer todo, porque eso va a empezar y va a generar a nosotros esa sentimiento de incompetencia, sentimiento de que, pues definitivamente, de frustración, de ira, de molestia, de fastidio, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotras, el síndrome de la Mujer Maravilla, ¿cuál es el síndrome de la Mujer Maravilla si nosotros nos ponemos a analizar? Primero, ser la mejor esposa, la mejor madre, la mejor amiga, tener la casa limpia,
tener la comida y no cualquier tipo de comida, la comida que sea saludable, los vegetales equilibrados, ¿no? Las legumbres, las menestras, todo en su, digamos, en la proporción que se establece, ¿no? En la supervisión, porque tenemos, pues, los hijos que ocupan los puestos de privilegio a nivel académico, tenemos, pues, estamos haciendo una rutina fitness y encima tenemos ministerio en la iglesia, y lo hacemos todo bien. Ah, y el trabajo también fuera de casa, si es que realizamos algún oficio o alguna actividad. Entonces, eso realmente no es real. Ser el síndrome de la mujer maravilla es pretender de que yo lo tengo que hacer todo y todo lo tengo que hacer bien. ¿Cuáles van a ser los resultados de este síndrome? Primero, vamos a terminar sobrecargadas. O ustedes pónganse a pensar si en algún momento han caído en esa tentación de pretender ser y ser la mejor en todo, terminaron sobrecargadas. Terminamos sobrecargadas porque yo sí he vivido ese momento, ese tiempo en mi vida en que yo pretendía tener que hacerlo todo y todo bien. He terminado exhausta, he terminado estresada, he terminado, vuelvo a repetir, frustrada. Es una palabrita que siempre está a flor de piel en nosotras, ¿no? La frustración. ¿Por qué? Porque sencillamente intento cumplir obligaciones que el Señor no me ha encomendado. Entonces intento cumplir esas obligaciones que el Señor no me ha encomendado. Entonces, si nosotros vivimos la agenda de Dios, vivimos lo que el Señor me quiere para mí, voy a cambiar la figura de la frustración, del estrés, voy a cambiar ese sentido de sobrecarga y lo voy a transformar ¿a qué? A gozo, a libertad, a tener plenitud y poder disfrutar de los frutos de mi labor. Obviamente voy a cambiar totalmente ese tipo de situación. Entonces, frente a esa, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Tenemos la mentira. No tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Entonces, la verdad dice, cada día tengo el tiempo necesario para cumplir con todo lo que Dios me ha encomendado. Y eso ustedes ya lo pueden revisar y lo encontramos en Salmo 90 del 10 al 12, que nos dice, de repente, Pili, ¿me puedes apoyar con Salmo 90 del 10 a 12, amiga? Claro que sí, a ver. Vamos a dar Salmos 90. Salmo 90 del 10 al 12. Ya. Vamos a dar lectura de la palabra de Dios. Del 10 al 12, ¿verdad? Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Amén. Entonces, amigas, hermanas, tenemos tiempo, el tiempo necesario para cumplir con todo lo que el Señor nos ha encomendado. Nosotras somos la maravilla de su creación y el Señor quiere pues la total dependencia de parte nuestra. Saber qué es lo que el Señor quiere para nosotros, qué es lo que el Señor quiere que nosotros prioricemos de una actividad en relación a la otra. Entonces, obviamente, si es que yo me voy a afanar en cumplir expectativas que la sociedad, bajo cualquiera de las formas, quiere de mí, realmente voy a salir perdiendo, porque ya les he dicho que nuestra mirada va a estar en función a la parte externa. Pero si yo miro hacia adentro y miro lo que el Señor quiere de mí, voy a estar en función a qué? A la expectativa de lo alto. Acá hay una parte
en el versículo 12, casi en el último párrafo dice, que traigamos al corazón sabiduría. Y nosotras como mujeres tenemos que buscar la sabiduría, pedirle al Señor y Él va a dar hasta que sobreabunde. Entonces, tenemos tiempo para cumplir las obligaciones en función, ¿no?, al tiempo necesario de todo lo que el Señor nos ha encomendado. En el siguiente aspecto, en la siguiente mentira, y esta es la parte relevante y vital que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice, puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y el estudio de la palabra. Entonces, acá hay una cosa bastante cierta, y eso me he puesto yo a reflexionar, y es una de las luchas, y es una de las cosas que cuando nosotros compartimos un tema, y eso lo he escuchado varias veces y lo he vivido en carne propia, respecto a cualquier área, el Señor primero trabaja con nosotros, ¿no? Porque pues tenemos nosotros que experimentar, ¿no? Lo que el Señor quiere para nosotras. Primero la que les habla, o la primera la persona, en primera persona, ¿no? Y obviamente no somos sinceras muchas veces, y no lo a veces lo confesamos en voz alta, y al decir que no estamos cumpliendo con esta gran mentira, ¿no? O mejor dicho, estamos cumpliendo con esta mentira, pero no lo aceptamos en no darle el tiempo en oración y en el estudio de la palabra, ¿no? Pero la gran mentira es creer poder vivir independientes de Dios. ¿Sabes qué? Yo sé, sí, no me pierdo ningún estudio, no me pierdo ninguna, de repente devocional, no me pierdo de repente ninguna charla, que me da el pastor por vía Zoom o qué sé yo, pero ese tiempo especial, ese tiempo íntimo, ese tiempo de confianza con el Señor, lo postergo, lo postergo, lo postergo. Es allí donde vamos a ver nosotros las prioridades. Miren, pues no tengo tiempo. Yo me levanto justito porque tengo que preparar el desayuno para mis hijos, o tengo que prepararle el almuerzo para mi esposo porque se va temprano a trabajar, o porque ya me estoy levantando para ir a la oficina porque entro a las justas, a las justas, a las justas, y no tengo tiempo para poder ir, ¿no? Entonces, miren, al enemigo no le importa. En primer lugar, si creemos en Dios. Dice, bueno, yo creo en Dios, ¿no? A él no le interesa que nosotros memoricemos versículos. Podemos ser pues no sé, pues de memoria todos los versículos sabidos y por haber, poder conocerlos, ¿no? O tener una agenda con actividades espirituales. Bueno, tengo que hacer el ayuno, tengo que irme para allá, tengo que llevar la ayuda de la iglesia a la hermanita tal, o tengo que hacer tal cual. Al enemigo no le interesa eso. Si es que nosotros vivimos alejadas del Espíritu Santo, si es que nosotros no buscamos cada día, cada momento, a cada instante, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotras, si yo no busco cada día la presencia del Espíritu Santo, no voy a tener fuerza espiritual, no voy a tener las herramientas, no voy a tener las armas necesarias, porque recuerden, amigas, hermanas, la lucha es una lucha espiritual, es una lucha constante y es de día a día. No es que oré hoy y mañana no oro y me acuerdo de repente la siguiente semana. Se renueva cada día nuevamente tenemos que empezar de cero a nuestra relación y nuestro vínculo, ¿no? Si solamente hay una expresión que a mí me impactó, ¿por qué? Y dice así, si nos ocupamos en las cosas para Dios, levantaremos únicamente polvo religioso. Es decir, ¿no han visto ustedes de repente, sabes qué, quién puede llevar ayuda para tal sector? Yo levanto la mano y yo lo llevo. ¿Quién puede ir
y llamar por teléfono para decirle a tal cual hermana, hacer el seguimiento a las hermanas que están asistiendo. Yo lo hago. Entonces, esos tipos de actividades son cosas, ¿no? Para Dios. Vamos a levantar el polvo religioso, ¿por qué? Porque frente a los demás, hoy sí, la hermanita es colaborativa, es bien participativa, es así, es allá. Perfecto. Eso es parte, eso es parte, pero no es el todo. La relación que debemos tener con el Señor nos equipa para tener, ¿qué cosa? Estar preparadas para la guerra espiritual. Si nosotros nos remontamos a un personaje de la Biblia, alguna vez yo he escuchado algunas hermanas y que siempre mencionan al rey David como unos, y es más, es, digamos, el personaje bíblico conforme al corazón de Dios se le conoce. Y el rey David, muchas personas me decían, ¿de quién es el que más admiras o quién le tienes especial cariño en la Biblia? Y siempre mencionaban el rey David, y yo no, yo leía, las veces que he leído su vida y las veces que he leído Reyes, he leído Samuel, y las veces que he pasado por ahí, no tenía más que de repente algunos pasajes de su vida en el que me han impactado, pero no se podría decir que realmente ha calado, ¿no? Pero llegué con detenimiento a leer la razón de ser. ¿Por qué se admira mucho al rey David? Y es que el rey David es un ejemplo excelente de la necesidad de buscar al rey. Dice que en el Antiguo Testamento se dice 6 veces que el rey David consultó a Jehová, ¿no? Él sabía que él no podía hacer nada sin previamente no consultarlo al Señor. Y nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nosotras hemos tomado decisiones muy radicales, decisiones muy importantes y no lo hemos tomado en cuenta y no hemos tomado en consideración al Señor? Y la decisión la hemos tomado únicamente consultando a quién, consultando a mi almohada o en el mejor de los casos, algún familiar cercano en el que yo pueda tener. Y no ha habido esa relación. ¿Cuántas veces nosotras, de repente, eso siendo las cosas importantes, las cosas domésticas, las cosas del común diario, igualmente se genera de parte nuestra que no hay esa relación o esa víncula, esa conexión? Miren, el rey David se propuso edificar un templo para el Señor, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotras cuando nos proponemos cosas antes de descansar, ¿no? Y nos levantamos, debemos tener ese encuentro personal. Quiero hacer tal o cual actividad, quiero hacer tal, tengo tal necesidad, Señor, y esa es una de los pilares, de una de las cosas que deben ser el motor de nuestra vida, que es la consulta continua y constante en cada una de las decisiones que nosotros podemos tener. Hacerlo, no hacerlo, ¿saben qué cosa se configura? Se configura en una actitud de orgullo, en una actitud de egoísmo, ¿no? Y recuerden ustedes que Dios se resiste. ¿A quién? Resiste a los soberbios. Y eso lo encontramos en Santiago 4:6. Entonces, nosotras tenemos que involucrar al Señor en todas y cada una de las cosas. ¿Y en qué momento nosotros lo involucramos? Buscando tiempo de oración y tiempo del estudio de la palabra. Y creo que eso nosotros de manera constante ya lo hemos hecho saber, ya lo hemos hecho nosotros conocer, que constantemente tenemos que estar orando, buscando la palabra, meditando en la palabra, y eso es una de las cosas relevantes en nuestra vida. Frente a esa situación, tenemos nosotros una mentira, ¿no? Vamos nosotros a ver, se nos ha colgado un ratito. Frente a eso tenemos una mentira, exacto, y la mentira es, puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y el estudio de la palabra. Y frente a ello tenemos la verdad. La única verdad es que no podré convertirme en la mujer que Dios espera de mí a menos que consagre tiempo a cultivar
una relación con Él mediante la oración y el estudio de la palabra. Esa es la única forma que vamos a poder lograr y vamos a salir triunfadoras. Y como le hemos dicho en minutos atrás, vamos a tener gozo, vamos a tener libertad y vamos a disfrutar de los frutos de nuestra labor. ¿Dónde lo encontramos eso? En el Salmo, estamos tomando, perdón, el Salmo 5.3. En el Salmo 5.3 nos dice el rey David: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Yo sé, amigas, a mí me ha costado hasta hace muy poco poder orar de muy temprano, porque generalmente sí, les confieso, ponía muchas trabas en relación a eso. De preferencia, tener que orar muy tempranito. Buscar al Señor su presencia y las cosas realmente convergen y las cosas armonizan. El Señor hasta, no les miento, hace 3 meses, ¿no? Yo tomaba multivitamínicos para energizantes para no decaer, porque yo no llegaba. Yo todos los días, obligado, en las tardes yo tenía que hacer mi siesta. 45 minutos, 1 hora, para poder tener más energía. Entonces, realmente, y unido a eso, yo tomaba mis multivitamínicos, unos energizantes de una, no sé, OmniLife, me acuerdo que tomaba un sobrecito amarillo, esos polvitos, los tomaba porque si no, el café no me sustentaba y yo tenía que hacer. El Señor realmente ha transformado a partir de que yo tomo esa determinación de tener que hacerlo de muy temprano, poder orar y poder encaminar mi día al Señor, como yo se los comento a las chicas del grupo y otras amigas más, realmente la energía me sale sobrando. No tengo cansancio, no tengo ningún tipo de fatiga y realmente es una de las cosas que solamente es por la mano del Señor y es ahí, digamos, esa energía. Si lo tenemos todo de Él, Él es el Rey de Reyes, el creador de todo. Entonces, si tú le pides energía, Él te va a conceder. Si tú le pides orden, Él te lo va a otorgar. Si tú le pides de repente paciencia, calma, tranquilidad, objetividad en frente a las cosas, Él lo va a hacer. Simplemente tenemos que tomarlo en cuenta y creerle, que es lo más importante frente a esta situación. Y finalmente, porque este estudio, esta partecita, han sido tres temitas, y ya con este es el último. Esa es una de las cosas que de repente a ustedes se sienten identificadas, de repente muchas no ahorita, pero quizá cuando hemos tenido nuestros hijos pequeños, ¿no? Mi trabajo en casa no es tan importante como el trabajo o las otras actividades que hago fuera. Y realmente es una actividad del ama de casa, una actividad venida menos, no reconocida, y es una de las cosas que realmente esta es una gran mentira. Em, Miren, Adán y Eva, si recordamos un poco cómo se originó todo digamos, este cúmulo de mentiras, fueron expulsados de su hogar, su dulce hogar. Por ello, Satanás lo que busca es robarnos las bendiciones que son la familia y el hogar. Dicen que el verdadero hogar es donde está nuestro corazón, pero lamentablemente nuestros corazones se inclinan por cualquier lado, se orientan por cualquier lado, menos por el hogar. Les cuento mi testimonio en relación a este punto, porque esta de acá, este tema ha calado muy hondo a mí y me ha hecho nuevamente reflexionar. La vida moderna gira y las expectativas que tienen las personas son vitales. Durante muchos años he ejercido yo mi profesión, pero ¿cuál ha sido uno de los puntos en contra? Que cuando yo ejerzo mi profesión, lamentablemente descuido mi hogar, ¿no? Mi hijo mayor, muchos la conocen, 13 años, buena parte de su vida lo crió mi mamá. Y mi hija, que hoy día tiene 11 años, igualmente. Cuando yo recuerdo, fuimos una vez un viaje de vacaciones y nos fuimos todos, ¿no? Incluyendo mi mamá, también la llevé. Mi pequeña hija no se me acercaba a mí, a mi esposo menos.
ella nos miraba de lejos y nos miraba así y decíamos: "Hijita, soy tu mamá". Yo vivía con mi hija, pero no pasaba, o sea, vivía por decirlo de alguna forma. Yo salía de mi casa 8:30 de la mañana, a veces llegaba a almorzar, a veces no, y aparecía a las 8 de la noche. Es decir, cuando mis hijos estaban ni se levantaban y cuando mis hijos ya estaban poco más para poder acostarse. Entonces, evidentemente, los primeros años de la vida de mis hijos yo no los he disfrutado. Entonces, realmente tomar la decisión de dejar de trabajar, ¿no? Para poderme dedicar a mis hijos fue una decisión muy fuerte y fue una decisión que fue urgente, porque si yo no tomaba esa decisión, lamentablemente no hubiera podido recuperar los buenos años que todo hijo necesita de sus padres y viceversa. Entonces, cuando yo termino, digamos, y fue, digamos, un proceso lento que fue dejando poco a poco el trabajo, cuando yo salía en las calles y me encontraba con mis compañeros o mis colegas, ¿no? Me decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Y dónde estás? Porque lamentablemente la presión es, si tú no estás en tal estudio o en tal institución o en tal lugar, estás en nada. O sea, yo tenía sumamente vergüenza y yo decía, uy, yo me rogaba no encontrarme con nadie de mis colegas, o supuestamente mis amistades, porque yo tenía vergüenza poder decirle, no, mira, me he tomado un tiempo para dedicar a mi casa, dedicar a mis hijos, dedicarme a esto, porque la presión era tal que si es que yo no decía que estaba pues siendo reconocida institucionalmente, ¿no? Académicamente, pues era un fracaso total. Eso me lo creí plenamente durante mucho, mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros damos cuenta es que la vida moderna a nosotras las mujeres nos presiona para que podamos tener una vida modelo de lo que la sociedad cree que es lo correcto. Pero la consecuencia es que finalmente lo que nosotros vamos a tener, lo que nosotros vamos a tener es pues una vida caótica, vamos a tener una vida disfuncional, vamos a tener una vida de un constante fracaso. Llega el momento, y si se ponen a pensar, que llegamos a tener hogares donde solamente llegamos a cambiarnos, a bañarnos y algunas veces a poder comer, porque por lo general en eso se ha convertido los hogares. La mayoría de hogares no existe una interacción ni una vida familiar donde los componentes de la casa se interrelacionen. Eso no existe en la mayoría de los hogares. Pues entran, salen, los horarios de tomar desayuno son dispares si es que se toma desayuno y de almorzar también. Mientras que el papá se pasa de un trabajo de 12 horas, la mamá a veces llega, a veces no llega, y los hijos están encargados generalmente a las personas del cuidado, las personas de servicio, o de repente alguno que otro familiar que puede ocupar ese tipo de actividad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es tener, ¿qué cosa? Necesitamos tener a un Tito en nuestras vidas. Ustedes dicen, a un Tito, sí. Necesitamos tener el pasaje de Tito que nos habla de lo que realmente nosotras tenemos o lo que es importante para nosotras. ¿Qué dice Tito? Voy a leerlo para que más o menos en función a eso podamos hacer nuestro análisis. Dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, ¿no? No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Saben lo que necesitamos? Dos cosas. La sana doctrina y necesitamos personas ejemplares. A Dios gracias, a mí llegaron personas que su testimonio de vida fue realmente de gran aliento para mí y que me ayudaron a encontrar el camino correcto de lo que verdaderamente era, pues tener y formar parte de un hogar y sobre todo ser una madre,
una esposa conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor quiere que nosotros seamos en la vida, ¿no? Una cosa importante, chicas, amigas, nuestra casa va a reflejar nuestra vida espiritual. Si nosotras entendamos, pero no entiendan ustedes nuestra casa, pues que tenemos digamos, los pisos brillantes, los espejos lustrosos, no, o sea, nuestra casa como hogar, como componente, que cada quien, padre cumple el rol de padre, la madre en su rol, digamos, de acuerdo a la palabra. Los hijos igualmente que vean la autoridad de donde viene, que vean que la esposa está sujeta al esposo, que el esposo es el pastor del hogar, que está pastoreando y dando el mensaje con su testimonio de vida y está dando el mensaje también de no solamente de actitud, sino también está compartiendo la palabra, está entregando cada día el mensaje del Señor que tiene para el hogar, ¿no? Si nosotras vivimos perfectitas para afuera y no tenemos nosotras ese autocontrol, de nada va a servir. De nada va a servir nosotros porque vamos a ser lucero en la calle, oscuridad en la casa. Nosotras como mujeres tenemos que tener ese reto, esa lucha constante en nuestra vida. En primer lugar, demostrar amor, demostrar autocontrol, demostrar pureza, amabilidad y sujeción. La sujeción es en primer lugar a la palabra de Dios. Y no es que finalmente yo obedezco o cumplo esos roles para mi esposo, para mis hijos, para mis padres o para quienes yo conviva, si en el caso todavía yo soy soltera. Es que yo, por amor al Señor, yo voy a dar ese testimonio en casa. Y muchas veces voy a ganar el corazón de las personas que no son creyentes en mi hogar, en mi trabajo, en mi entorno más cercano, por la conducta que yo estoy demostrando. Entonces, hay una cosa que eso lo voy a tener que leer para poder que no se me pueda ir la idea constantemente. Miren, Pablo, ¿no? Que evidentemente pues Pablo lo criticaron mucho de ser machista, ¿no? Porque decía que bueno, que las mujeres tenían pues que tener sus roles muy determinados y sujetas y por debajo. La autora nos dice algo muy importante, que ella no ha encontrado ningún versículo en la Biblia donde se hable que, que la mujer está sometida o está, digamos, por debajo del varón. Y eso es totalmente cierto. Entonces, lo que Pablo se refería en que nosotros tenemos que ser cuidadosas de nuestras casas, del trabajo y nuestros hogares, es principalmente lo que él no quiere decir. ¿Qué no quiere decir? Que las mujeres solo deban trabajar en la casa. Pablo no dice que las mujeres no solamente no deban trabajar en la casa, ni que nuestras casas exijan nuestro cuidado y atención las 24 horas del día. Otra de las cosas que no confundamos. No sugiere que seamos las únicas responsables de hacer todo el trabajo que hay que hacer en el hogar. Por ello también implica e importa qué cosa, una orden, una organización, delimitar cuáles son las funciones de cada quien, de todos los miembros, porque es un equipo de trabajo. Yo siempre menciono en casa un ejemplo, yo le digo, ¿qué pasa si la selección peruana, pues ustedes van a tener un arquero, tienen un delantero, un defensa, ¿no? Y pues la posición pues, de llevar la pelota del equipo contrario para poder meter el gol, ¿no? ¿Y qué pasa si el arquero en ese momento, o el defensa, mejor dicho, está distraído, está mirando hacia el cielo, y meten gol al equipo, digamos, a nuestro arco? Definitivamente eso no es jugar en equipo. La familia viene a ser lo mismo. La familia tiene que cada uno cumplir sus roles. Y una de las cosas que me ha quedado claro es que los hijos no vienen a ayudar a la casa, ¿no? Los hijos no están ayudando en la casa. Los hijos están contribuyendo las responsabilidades y las obligaciones que ellos tienen en casa.
porque si van a decir ayuda, entonces, bueno, hijo, muchas gracias por la ayuda que tú brindas. El hogar lo conformamos todos, papá, mamá, hijos. Eso conforman el hogar y ellos tienen que ser como un engranaje, tenemos que ser como un engranaje para poder luchar y conquistar juntos, ¿no? El triunfo. Otra de las cosas, no nos prohíbe trabajar fuera del hogar. Cuando Pablo se dirigió a las viudas en Primera de Timoteo, hizo énfasis en las buenas obras de las viudas hacia las personas de afuera. Tampoco nos prohíbe recibir una compensación financiera. Hay ejemplos de Lidia, de Priscila, de Aquila, que trabajaron en diversas actividades y contribuyeron en el sustento de la casa, ¿no? No se insinúa tampoco que las mujeres no deban tener alguna actividad o reconocimiento en la esfera pública, en la iglesia, en la comunidad, institución. No, no, eso no es así. Entonces, ¿qué cosa es lo que sí significa? Significa que nosotros recordemos que nuestro hogar es importante y nuestro hogar es importantísimo, que nosotros tenemos que glorificar, que en ese grado de prioridades, ¿se acuerdan ustedes que empezamos el estudio señalando? El hogar está en el primer orden de prioridad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a través de un hogar consolidado, firme en la palabra, todo lo demás va a poder ser armonizado. Cuando yo les menciono que yo tuve que dejar mi trabajo, es que no quiere decir que yo ya me olvidé. Yo estoy en un año sabático, en un tiempo sabático. Miren, el año pasado yo había intentado nuevamente reincorporarme, ¿no? Y había estado intentando y haciendo todo, pero vino la pandemia y realmente modificó todo digamos, el panorama o la planificación familiar que habíamos realizado. Pero solo el Señor conoce y solo el Señor sabe. Y sabemos que cada una de las cosas que nos proponemos están enmarcadas dentro del tiempo del Señor. Entonces, si es que hemos dejado nuestra profesión, hemos dejado nuestras actividades, hemos dejado nuestras ocupaciones por nuestro hogar, gloria a Dios, porque el Señor es el que en su momento, de la manera más adecuada y correcta, es el que nos va a adecuar y nos va a encaminar si es que en nuestro corazón está nuevamente volvernos a reincorporar en la masa laboral. Entonces, recordemos que el trabajo que hacemos para nuestro hogar, nuestra casa, tiene valor eterno y el reconocimiento lo vamos a recibir del Señor. Recuerde que el Señor no es deudor de nadie. Cada cosa que hagamos, que cumplamos con las obligaciones, nuestras responsabilidades, vamos a ser bendecidas y vamos a ser reconocidas y enaltecidas por nuestro Padre Celestial. Eso no es una situación que nosotros tenga que sentirnos o debilitarnos o ponernos tristes. Vamos nosotros a ver acá una última diapositiva. A ver, un ratito, está el, ya. Entonces, frente a ello tenemos, ¿no? Que mi trabajo en casa no es tan importante como el trabajo, las otras actividades que hago fuera. Eso es falso, es una total mentira. El cuidado de nuestro hogar es un aspecto fundamental para que podamos glorificar a Dios y promover el avance de su reino. El trabajo que realizamos en nuestros hogares es crucial para el avance del Evangelio. Amigas, hermanas, la familia es el centro y el motor donde se genera todo. Por eso que el enemigo ataca a la familia, ataca y nos ingresan ideas, mentiras a nuestras mentes para buscar nuestra superación, nuestra sobrecalificación, nuestro avance a costa de qué? De la familia. El trabajo es en conjunto y hasta nuestros proyectos personales tienen que trabajarse en comunidad, en comunicación, tienen que ser de la mano del Señor, de la mano de la palabra del Señor. Con esto quiero culminar y terminarle. Realmente la familia ocupa un lugar central del Evangelio.
y su propósito es reflejar a nuestro Padre que nos ha escogido para ser adoptados en su familia eterna. Recordemos que la palabra del Señor nos lo dice, nos orienta. La sabiduría nos la va a dar si es que la pedimos. Y sobre todo, busquemos al Señor cada mañana, porque es momento que nosotros clamemos, ¿no? Con una oración fervorosa, una oración intensa, digamos, con todo ese amor, ¿no? Y sobre todo seamos obedientes. En la obediencia, al Señor le gusta la obediencia, el Señor es fiel, aún así nosotros nos apartemos muchas veces, el Señor siempre es fiel con nosotros. Y que más aún si nosotras estamos allí cumpliendo con lo que el Señor nos manda, el Señor nos va a dar las bendiciones que necesitamos. Bien, amigas, entonces estamos servidas. Vamos a dar por culminada esta grabación.